Hi everybody, good afternoon. We're going to start our session on diversity. I'm very happy to be here. My name is Rita and I did my PhD here in ISCTE. And during my PhD there was the first international conference of young urban researchers, and I was co-organizing the conference, so I'm very, very happy to be here again in this conference. So thank you to the organizers for inviting me to moderate this session. I'm pleased to welcome every presenters. The first one to give his presentation is Eduardo Castellà. He has a master in anthropology and he comes from the University of Barcelona. So let's hear his presentation. He will speak in Castilian and the presentation in PowerPoint will be in English. Go ahead. Thank you. Bueno, pues muchas gracias. Lo que hoy yo vengo a presentar es un breve estudio de caso que realicé el año pasado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye, no? Vale, vale. Perfecto. Bueno, pues es un breve estudio de caso que realicé el año pasado en las pequeñas calles que componen el pequeño también barrio de la Prosperidad, en el distrito de Nou Barris, en Barcelona. Entonces yo estuve acompañando a la comunidad islámica del barrio durante el mes sagrado del Ramadán para conocer qué implementación, qué implicación, qué trato recibía esta fiesta religiosa, tanto por parte de los vecinos, las entidades y del mismo gobierno municipal en este caso. Antes de empezar, pero como hay poco tiempo, voy a introducir unas pequeñas líneas y pienso que hoy, en un momento donde el Islam, los musulmanes, no pueden escaparse del dedo acusador, todavía se confunden conceptos como son, por ejemplo, la inmigración y la religión. Se mezclan y se confunden, lo que finalmente afecta a la expresión, a la comprensión y a la gestión de las necesidades colectivas e individuales de estas comunidades. Digamos que se han impuesto una serie de categorías referidas a estas comunidades, más en términos, digamos, culturales y religiosos, es decir, los musulmanes, que no en términos nacionales, los marroquíes, los pakistaníes, y esto finalmente de alguna forma implica y afecta de una forma diferente a la gestión de, por ejemplo, las fiestas religiosas en la ciudad de Barcelona. Tal como se puede observar, en muchos casos en la ciudad de Barcelona, y la Prosperidad es un ejemplo más, durante el mes sagrado del Ramadán, mes de máxima afluencia de fieles, de máxima intensidad religiosa, no siempre es fácil adaptar el ritual a las exigencias de la comunidad que el guión del gobierno ha establecido. Es decir, los planes del gobierno acostumbran a ser diferentes a las exigencias, a las necesidades de la comunidad islámica. En este sentido, el ritual finalmente se tiende a reformular en base al uso legítimo de una esfera pública o, por extensión, de una ideología que dialoga y a veces incluso batalla con un Islam que busca un lugar propio, en este caso en la ciudad de Barcelona. Entonces, lo que aquí se presenta es un estudio etnográfico que busca conocer el impacto, los efectos de la celebración de esta fiesta en la ciudad de Barcelona y en el cuerpo social concreto de la Prosperidad. Todo ello teniendo en cuenta dos aspectos. Por un lado, la tendencia antirritual ligada a la progresiva secularización del espacio público y, por otro lado, dentro de la dicotomía entre esfera pública y esfera privada, el conflicto surgido a raíz de la apertura de una nueva mezquita, de un nuevo oratorio
por la comunitat islàmica de Nou Barris. Un oratorio que finalmente expresa dos voluntades. Por una parte, la de mantener viva la referencia islámica en una ciudad que no es la del país de origen, y por otra, el de querer formar parte de una comunidad política de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, aunque no podré extenderme mucho en los objetivos del trabajo, estos fueron principalmente con los que yo estuve trabajando, los generales y los específicos, y pasaría directamente al apartado en el que intento analizar la domesticación del ritual musulmán. Bueno, como bien se ha ido exponiendo, el Ramadán representa el punto cardinal de referencia para todos los musulmanes. Es la síntesis de sus creencias y prácticas al mismo tiempo. Es uno de los elementos más importantes que tienen las comunidades también para enfrentarse a la realidad que las rodea. Desde esta interpretación hay que entender la importancia que tiene el ritual dentro de la fiesta del Ramadán, de la fiesta religiosa. Durante la fiesta y la celebración del Ramadán, pues la creencia, la fe, adoptan un elevado grado de intensidad, pero no van acompañadas de la acción ritual que se puede encontrar pues, en sus países de origen. Expresiones como esta han sido frecuentes en parte por el desacuerdo en el exceso de normativización que las comunidades observan, ya no solo durante la celebración del Ramadán en la ciudad de Barcelona, sino en otras muchas fiestas islámicas, como pueden ser, por ejemplo, la Ashura, que es la fiesta principal de los chiitas y que, si no me equivoco, se celebra en Barcelona desde el año 2006. Se observa, pues, una frontera que delimita el ritual musulmán, una frontera que, sobre todo, queda bien definida en el momento en que la función social del ritual genera una transgresión, es decir, una alteración del orden social establecido. Y es en ese momento cuando se activan los marcos legales para someter al ritual y, justamente por este motivo, el Ramadán normalmente no se analiza, no se estudia de forma aislada, sino en base a su posición dentro del sistema. Sin embargo, y en palabras de el supongo aquí conocido en esta mesa antropólogo Jordi Moreras, solemos apelar a la identificación de prácticas religiosas y en la interpretación que se hace de estas como una forma para calificar a los musulmanes en dos únicas y arbitrarias categorías: musulmanes malos y musulmanes buenos, según en la manera en que expresen su intensidad religiosa. En este caso, quizás estas preguntas no se hacen cuando sí que hay procesiones, ¿no?, católico-romanas que podemos encontrar en muchas calles de nuestras ciudades. Vale. Pasamos al apartado de análisis del conflicto surgido por la apertura de un nuevo oratorio. Dentro de las disputas de lo religioso en el espacio público, nos encontramos con el conflicto que empezó en esta calle, la calle Japó, en la Prosperidad. Un conflicto también muy recurrente cuando se dan en las comunidades musulmanas. Normalmente, muchos de los conflictos que conocemos que involucran a estas comunidades son precisamente y están vinculados a la intención de querer abrir un nuevo espacio de culto. Pienso que este conflicto queda muy bien reflectido con la paradoja de un autor que se llama Frederick Barth, según la cual se establecen diferencias entre grupos humanos. Para este autor, primero se crean las fronteras entre grupos y luego se elaboran las diferencias y de estas se escogerán las más distintivas y, a ser posible, se erigirán como diferencias irreconciliables, que finalmente son las que crean y refortalecen esa frontera, que es un poco lo que ha pasado en la calle Japó. Después, dentro de los conflictos que encontramos por la apertura de oratorios,
tienden a repetirse determinados lemas, determinadas consignas, argumentos contrarios anti-mezquita, como, por ejemplo, para empezar, tenemos los que hacen referencia al poco espacio que hay en las calles y a las posibles conglomeraciones que se pueden suceder en esas calles, ¿no? En segundo lugar, tenemos los argumentos sobre las posibles subidas de los precios o la posible revalorización de los precios donde viven los vecinos en la calle donde se quiere poner un oratorio, por ejemplo. Y en tercer lugar, por motivos de seguridad, que responden básicamente a posibles aglomeraciones en la calle, como he dicho, pero que, por supuesto, responden al miedo a una persona, a las personas racializadas, en este caso como musulmanas. Pero un elemento crucial en el enquistamiento de este conflicto en concreto, y de muchos otros también hay que decirlo, ha sido la implicación de la ultraderecha, de los neonazis en este caso, muy crecidos últimamente también en la ciudad de Barcelona, implicación que ha imbricado un factor militante en el conflicto, que en este caso significa la politización y la movilización ultraderechista, seguida también incluso por vecinos que realmente nunca han sido fascistas. Bueno, para ya acabar, finalmente cabe decir que el interés de este estudio, dirigido más a la movilización que se genera a través de estos rituales y de qué manera la Administración, pero también el tejido social, intenta captar un fenómeno que le es poco común. Esta sería un poco la búsqueda de este trabajo. Poco común no tanto en un sentido puramente secular, sino en su iniciativa más comunitaria, sino en su iniciativa muy ritual. Se podría afirmar que las sociedades modernas occidentales son poco comunitaristas. Quizás me equivoque, es una hipótesis. Y es precisamente por ese motivo que muchas veces, muy a menudo, el debate circunvala, cuando se trata de comunidades islámicas, por ejemplo, sobre cuáles son las mejores políticas de integración, de asimilación para estos musulmanes. Es decir, normalmente es un colectivo al que se tiende a dirigir, pero no a escuchar. Muchas gracias. Thank you, Edward. You have 3 minutes. 3 minutes to spare in the debate if you want in the debate to add something. You only use 12 minutes. Yes, 12 minutes. So thank you. Victor, it's your turn. Hello. I will present in Spanish, but after, during the debate, if you have questions in English or in French or in Portuguese, I can ask you. So, soy Víctor, doctorando en la Universidad París 8, y voy a seguir un poco también con el mismo tema sobre el Islam en las ciudades europeas, pero en este caso con un estudio de caso en la ciudad de París, alrededor de este Instituto de Culturas de Islam, que es un establecimiento que abrió recientemente en los últimos años en París, y voy a analizar un poco también los discursos y las representaciones que acompañan la construcción de este centro. Para presentaros un poco qué es el instituto, he puesto esta cita de la propia página web del instituto. El instituto es un establecimiento público, es un establecimiento municipal,
que se instala en el barrio de la Goutte d'Or, en París, que es un barrio, después lo presentaré brevemente, en el norte de París, y que contiene, ¿no?, dos espacios. Por un lado, un espacio cultural, un espacio donde se hacen distintas actividades, cursos de lengua, exposiciones, un restaurante, incluso un hammam. Y por otro lado, bueno, este espacio está gestionado directamente por el Ayuntamiento de París a través de una fundación pública, y por otro lado, una sala de culto, digamos una mezquita, en el interior de este mismo espacio, que es un edificio público y municipal. A modo de introducción, bueno, como comentaba, lo que quiero analizar son los discursos y las representaciones que acompañan el proceso de puesta en marcha, incluso después también, a día de hoy, la propia agenda cultural del Instituto. Mi tesis, la tesis que defiendo, tanto en esta presentación, que forma parte de mi doctorado, uno de los casos de estudio de mi doctorado, lo que defiendo es que la construcción de este instituto responde a una doble política. Por un lado, es la cristalización a nivel local y en el espacio urbano de lo que podríamos llamar la política francesa de intervención en materia religiosa, esta laïcité, ¿no?, la laicidad a la francesa, que lo que yo sugiero, al igual que muchos otros autores, es que la laicidad no es más que una política discursiva, pero que en realidad es una de las políticas en materia religiosa más intervencionistas de todo el mundo, al menos del mundo occidental, pero que por otro lado este marco institucional francés es necesario pero no suficiente para entender por qué y cómo se pone en marcha el instituto, y aquí me voy a referir también durante la segunda parte de mi presentación a la transformación urbana del barrio. La Goutte d'Or Barbès es un barrio que ha sufrido en los últimos años también una fuerte transformación urbana, un proceso también de gentrificación, y cómo este proceso también afecta a la propia construcción del instituto y por tanto también a la expresión del Islam en el espacio público. Los datos en los que se sustenta la presentación pues, son fruto de un trabajo de campo que duró digamos, de manera continua durante un año, y después en mis idas y venidas a París puntualmente proseguido, básicamente con entrevistas semiestructuradas, observaciones y análisis de documentos. Para presentaros un poco el barrio donde se ubica este instituto, es la Goutte d'Or, también conocido como Barbès o Château Rouge. Es un barrio de París que se sitúa en el norte de París. Es un barrio popular en el sentido de, bueno, casi cerca del más del 40% de la población del barrio se considera obrera, según el último censo. Y como veis, en comparación con el conjunto de París, es una cifra muy elevada. Digamos que París es una ciudad bastante aburguesada, ¿no?, y que contrasta con la realidad de este barrio. Y por otro lado, también es un barrio que tiene el 36% de la población del barrio es de origen extranjero, ¿no?, que también contrasta con el porcentaje de París, que es solo el 20%. Esto ha llevado pues, a varios autores también a definir el barrio como una centralidad migrante, no solo a nivel residencial, sino también a nivel de los propios usos del barrio. Esto es muy visible sobre todo a nivel de los comercios, ¿no? Hay un tejido comercial étnico, ¿no?, o diverso, pero también, y en lo que a mí me interesa, ¿no?, los usos religiosos, ¿no? Es un barrio en el que se concentran varios oratorios islámicos, también hay una presencia judía significativa, también comunidades evangélicas, y bueno, digamos que es un barrio, digamos, con una fuerte diversidad en este sentido. Pero es un barrio a la vez que sufrió, como muchos otros barrios, yo creo, de los que hemos hablado durante toda la conferencia, un barrio que sufrió un proceso de fuerte deterioro, con un proceso también de estigmatización por parte de los discursos hegemónicos, políticos, mediáticos muy fuerte, asociado también a algunos fenómenos que tenían lugar en el barrio, como prostitución, tráfico de droga, etcétera, y después un periodo de revalorización ligado a una fuerte transformación urbana impulsada por las propias administraciones y, en consecuencia, también un proceso de gentrificación y de sustitución de la población que vive en el barrio. Como veis también la foto, el barrio se encuentra justo abajo del Sacré-Cœur de Montmartre, que es una centralidad muy turística también en París, y también contrasta bastante, ¿no? Es un barrio bastante céntrico, pero digamos que sufre este deterioro y esta estigmatización. En este contexto, a finales de los años 90, los musulmanes que vienen en el barrio empiezan a rezar en la calle. Esto es una foto del periódico Le Monde.
porque en las mezquitas que había en el barrio no había espacio suficiente. La imagen de la derecha es una de las mezquitas del barrio. Esto os podéis imaginar que en este contexto francés, en finales de los años 90, principios de los años 2000, suscita evidentemente una controversia y una polémica enorme, que primero se gestiona a nivel local hasta que en 2010-2011 hay la intervención de Marine Le Pen, que acaba de ser elegida presidenta del Frente Nacional, y el Ministerio del Interior decide prohibir el rezo en la calle. Antes de esta prohibición del rezo en la calle, el Ayuntamiento de París ya se compromete, digamos, a solucionar este problema, y es cuando, en 2003-2004, se empieza a discutir sobre la construcción de este posible Instituto de Culturas de Islam para solucionar el problema del rezo en la calle. Es así como se diseña este instituto, ¿no?, que debía contener 2 edificios. A día de hoy solo existen 2, los de la derecha. La imagen de la izquierda, justo debajo del logo, es un edificio que nunca se ha llegado a construir. Y en los 2 edificios, bueno, pues hay, digamos, estas 2 vertientes, ¿no? Una vertiente cultural gestionada directamente por el Ayuntamiento de París y otra vertiente religiosa gestionada por una asociación islámica. Como decía, lo que yo sugiero es que este instituto, ¿no?, es claramente una ejemplificación y una cristalización a nivel local y en el espacio urbano de este barrio de esta política francesa de gestión del hecho religioso, ¿no? Estos son citas, ¿no?, de las reuniones de las reuniones del Consejo de Distrito, ¿no?, del Consejo Municipal, y ya en el año 99, ¿no?, se plantea el rezo en la calle y sus posibles soluciones como un reto, ¿no?, en la integración, es traducción, digamos, literal, del Islam en la sociedad francesa, en el marco de la República y, por tanto, las leyes laicas. Y ya en 2004, cuando se empieza a discutir sobre la solución exacta del instituto, ¿no?, también se demuestra como esto que decía, cómo la laicidad no deja de ser una herramienta discursiva, pero que en realidad hay una intervención porque las autoridades públicas deciden poner dinero para construir un espacio de culto, ¿no? Pues no solo se invierte, digamos, la teoría y la práctica alrededor de la laicidad, sino que esta política también, también continuando con lo que comentaba Duarte, una política intervencionista que también quiere definir cuál es el buen Islam y el mal Islam y cuál es el Islam que debe expresarse en el espacio público y cómo debe expresarse en el espacio público. Entonces, vemos también toda una construcción discursiva que presenta el rezo en la calle como algo malo, como algo que debe evitarse, como algo que sería incluso fuente, ¿no?, de radicalización, de extremismo, de salafismo. Y, por otro lado, un Islam bueno, que es el Islam que vamos a hacer en el instituto, que es un Islam, ¿no?, controlado, con un edificio que no parece una mezquita, etcétera, ¿no? Y no solo el rezo en la calle, sino las propias mezquitas que había en el barrio se consideran, ¿no?, como Islam de Kaf, como una cueva, ¿no? También remarcar también la importancia del contexto temporal, ¿no?, finales de los 90, principios de los 2000, 11 de septiembre de 2001, y también un contexto francés marcado en esa época por todo el debate alrededor de la ley que pretendía y que acabó prohibiendo el velo en la escuela en 2004, ¿no? A nivel temporal nos situamos allí. Pero lo que, como también decía en la introducción, todo este contexto institucional francés es muy importante, pero yo considero que no es suficiente para entender por qué y cómo y cuál es el rol, ¿no?, de este instituto, ¿no? Y en este sentido la transformación urbana del barrio juega, a mi entender, un rol y un papel muy importante. Es una transformación urbana que empieza a finales de los años 80, es una transformación urbana que implica muchos aspectos. Primero, a nivel arquitectónico, ¿no?, hay muchos derribos de edificios que son sustituidos por vivienda de protección oficial, pero más allá de la propia, ¿no?, a nivel arquitectónico urbanístico, también hay toda una serie de acciones en materia social y también de control, obviamente, del espacio público y de delimitación de las expresiones que son tolerables o no en el espacio público. En este sentido, me parece bastante útil esta noción de régimen de espacio público, ¿no?, que lo han propuesto los autores Marian Burcher y Marc Griera, sobre la prohibición del burka, ¿no? Y ellos establecen cómo en muchas ciudades en que se ha prohibido el velo integral, en realidad, más que un debate religioso, también es un debate sobre muchas otras expresiones en el espacio público, ¿no? Y a veces en la misma ordenanza que se prohíbe el velo integral se prohíbe también la prostitución. Y entonces, en este barrio vemos también que toda la regulación del rezo en la calle y la construcción del instituto se liga también a una serie de medidas en otros campos, ¿no?, y a otras expresiones y a otros fenómenos que se dan en el espacio público. Esta cita también de una reunión en el Consejo de Distrito, ¿no?,
en el cual el responsable de urbanismo del distrito, del ayuntamiento, compara la lucha contra la insalubridad y la suciedad del barrio con la construcción del instituto. Pero es un discurso que no solo, ¿no? Este régimen de espacio público se implementa no solo a través de las instituciones, sino también, obviamente, hay una serie de vecinos y lo que este proceso también de transformación del barrio, que implica gentrificación, también implica una serie, ¿no? de conflicto y de lucha, ¿no? Sobre cómo se debe utilizar el espacio público. Y esto, pues, una vecina del barrio, ¿no? a la cual entrevisté, muy comprometida, bueno, en la lucha contra lo que ella, la venta ambulante, pero que obviamente compara la venta ambulante con el rezo en la calle, que por ella, ¿no? En su opinión, los dos fenómenos deben combatirse de la misma forma y son representativos de una misma dinámica, que es, ¿no? la lucha por el control del territorio por parte de estos grupos que tenemos que expulsar o filtrar del espacio público para que sea un espacio público más bonito, más amable. En este sentido, hay toda una serie de acciones que ponen en marcha las administraciones que son muy parecidas, a pesar de que los fenómenos sean distintos, ¿no? Y a la vez que se pone en marcha este Instituto de Culturas de Islam para solucionar el rezo en la calle, el ayuntamiento también pone en marcha, por ejemplo, un mercado de los 5 continentes, con toda la connotación exótica y orientalizante que tiene, para vaciar el barrio de estos comercios étnicos y migrantes que mencionaba al principio. Pero también, ¿no? Aparte de controlar el espacio público, también se pretende revalorizar, y la propia transformación urbana y el régimen de espacio público se implementa, también acompaña la gentrificación, ¿no? Esto es una captura de un artículo de Les Inrocks, que Les Inrocks es como un periódico cultural muy parecido al Time Out, por ejemplo, ¿no? Y en el que presenta, ¿no? los nuevos establecimientos que hay en el barrio y que muestran cómo el barrio ha cambiado, cómo el barrio es positivo, cómo la diversidad del barrio deja de ser un problema y pasa a ser algo positivo, y en el cual, en los establecimientos que presenta, incluye también el propio Instituto de Culturas de Islam. Y la otra cita es de una vecina joven de 30 años que vive en el barrio y que ha abierto recientemente una librería-cafetería. Por tanto, podríamos decir una actriz, ¿no? del proceso de gentrificación y de cambio, de transformación urbana, y que por ella el instituto, ¿no? está muy bien, es una cosa muy positiva para el barrio y que, bueno, ¿no? ilustra esta diversidad positiva, ¿no? del barrio. A todo esto, y ya para acabar, ¿qué piensan los musulmanes? Yo me focalizo principalmente en los no musulmanes, ¿no? y en cómo estos discursos y representaciones, pero también, obviamente, durante el trabajo de campo me he encontrado con varios musulmanes. En general hay una percepción positiva del instituto porque resuelve el tema del rezo en la calle y de una cierta precariedad en sus lugares de culto, pero a la vez también hay una especie de memoria contradictoria, ¿no? y una especie de nostalgia con las mezquitas, ¿no? Una de las mezquitas que no tenía espacio y en el cual se hacía el rezo fuera, es ahora esta imagen, ¿no? que debía haberse construido el segundo edificio del instituto, pero que finalmente el ayuntamiento decidió que no se construiría, ¿no? Y bueno, pues una mujer de origen africano, ¿no? que formaba parte de esta comunidad, pues claro, reconoce que el instituto es un buen equipamiento, ¿no? pero que a la vez echan de menos su propia mezquita y el propio espacio en el que ellos estaban. Y ya para concluir, pues estas primeras conclusiones, ¿no? la importancia del contexto institucional, en este caso de la laicidad francesa, pero a la vez esta necesaria también aproximación a través del contexto local y de la transformación del espacio urbano y de las propias contradicciones que la gentrificación y la transformación urbana generan, porque hemos visto por un lado este tipo de, ¿no? unos vecinos que se focalizan en cómo hay que regular una serie de prácticas, y por otro lado otra vecina, ¿no? más joven, que también participa del proceso de gentrificación, pero que para ella, ¿no? lo que es importante es poner en valor esta suerte ¿no? esta diversidad redescubierta, ¿no? y por tanto también cómo estos dos fenómenos, ¿no? que forman parte del mismo proceso, cómo también conviven, pero que en realidad no deja de ser la implementación de este modelo, de este régimen de espacio público en el barrio. Y ya está. Muchas gracias. Victor, thank you very much. I'm sorry that I forgot to present you in the beginning of our presentation. Now it's Ana Garel.
She's a PhD in sociology from the university, the Autonomous University of Barcelona. Go ahead. So, thank you very much. In this mixture of languages, I will try to do it in English. I prepare in English, so it would be like an exercise for me. So, my presentation, I think that is going to complement very well with the other ones, because from another case and perspective, address this idea of how religion is perceived and regulates in the urban context, and what is the impacts on the city in terms of social processes and dynamics. And I'm going to say as well that my work is very preliminary, so it's in an ongoing project. It's not a final work. So I will show you a working process analysis of the emergence of open-air spiritual religious expressions, which are those that are beyond the traditional forms of religion in urban contexts. Those expressions that might be defined as religious, but because they have a particular worldview, an holistic worldview, and they mix more or less in a syncretic way resources from therapies, from Eastern religions, and particularly from Buddhism. I will approach these expressions as configuring a religious and spiritual landscape of the city, which is invisible in the eyes of the most of the population, contrasting to the other, for example, presentation addressing Islam and public authorities. And I will try to interrogate the configuration of this invisible landscape, which enables to explore the resignification of some urban settings, and to question the secular religious binaries through which religious expressions are addressed, as well as examine the political implications of the regimes of visibility of religious expressions in the city. So I will structure my presentation in 4 parts. I will start with a brief introduction, framing my contribution in the sociology of religion debates regarding religion and the city. Then I will move to these preliminary empirical findings, and I will finish with some discussion and concluding remarks. So, let's go with introduction. In recent years, religious expressions have grown in the urban public space in Spain, but following the trend in other European cities. Processions, celebrations from different religious confessions go to the streets, to parks, and want to express their faith in publicly. And these expressions are interesting because they have challenged the meta-narratives in sociology that have traditionally linked modernity and secularization, being the city the paradigm of modernization, and perceiving from the sociological point of view, but also from political agendas, that religion in the city would decline rather than increase. So, as usually happens in sociology, all the predictions fail, and the empirical evidence has put into question these preconceptions, above all as a result of the migrations of the recent decades, and has led to sociologists to go beyond to the communities and look to the streets and how they are sacralized or claim in terms of the religious groups as claim the right to the city, one of the expressions that has appeared in this conference in different contributions, and how the religious actors also claim their right as being a political actors and social actors. So, in a way, to see the implications in both ways, no? And how sociology of religion approaches to religious phenomena, and how the city approaches to these religious expressions. So this change of perspectives is in the basis of the urban projects where I'm currently working. We have created a website that I would like to show you, because it has taken quite a time preparing it. And this project is a multiple case study focusing on the visibility of religious diversity and how different religious confessions.
It's not showing? Okay, it's fine. It's called Urban Religions, so you can check if you are interested. I wanted to show because it takes a collaborative work. Yeah, it's this one. So we take 5 case studies to see how different religious confessions, Catholicism, Buddhism, evangelical churches, Islam, and Sikhs expressed in the cities of Barcelona and Madrid, and how they accommodate by the point of view of social actors and public authorities. We take the idea, the crucial importance of the urban space as a scenario of visibility, accommodation, and management of this complex religious reality, and also a privileged scenario to see how religious diversity becomes a tangible reality rather than an abstract idea, and lead us to rethink idea of neutrality or laicity. We approach these religious expressions in the urban space from Goffman perspective and ethno-methodological point of view, and we conceive these public manifestations as disruptions of the normal flow of the city, and the importance of these disruptions lies in the fact that they contribute to exposing the implicit rules of social life that regulate the urban space. As shows the website, we have mainly focused on religious minorities, but also Catholicism. But when looking to these minorities and see how they spread, particularly in the city of Barcelona, in which I've been working the last year, we have seen that along with these religious minorities, now it's fine. I want the PowerPoint now. Okay. Yeah, sorry. Sorry for this. So, along with this proliferation of religious minorities and activities, we see that there is also a proliferation of expressions between the spiritual, the therapeutic, and the Eastern religions that express in a collective and public way, but in the shadow of the traditional religions and the perception of the public authorities. So we have seen that they have not only grew a lot of a spiritual and new alternative centers, but also these expressions in different parts of the city, meditation, yoga activities, mindfulness in different parts of the city, being perceived as not problematic and contrasting maybe as some Islam expressions. So the approach of this research is to explore the religious diversity as well as this presence of the religious diversity beyond the traditional forms of religion, and what is the impact that they have in the city, and what are the consequences in the way that we approach religion. And we have used this Singh approach to trace, rather than religious groups and expressions, to trace the signs of the sacred. We have been doing ethnography, a mobile ethnography, trying to trace all these expressions, and we have we conceive the city as a site of religious experimentation and innovation. So now I'm going to move to the empirical findings, and I will expose them very briefly as narrative vignettes in order to see how these newer forms of religion, what are the repertoires of mobilization in the city of Barcelona, and where and how we see these expressions, in order to move then to the discussion. So the first level where we have seen these novel forms of religion is in symbols, no? The implicit proliferation of announcements in the different walls of the city that use this kind of symbols, and these are particular announcements of practices, but also if you go in any shop you can find a Buddha a statue, for example. But the most shocking example is the case of the campaign of the Barcelona City Council that is using the idea of travel with karma, using this Hinduist idea of karma. And in Spain it would sound very strange, for example, a campaign saying travel with St. George, for example. So how we perceive this kind of symbols which have a religious origin.
The other thing is that we have seen that many places of the city are concussed with this kind of practices, from particularly the nature parts of the city, the sea and the park, where informal networks that they don't claim, they don't ask for a specific commitment, and there is no always a regular participation, but you can go to these places, especially in the spring and summer, and you find very, very different kind of groups practicing meditation, mindfulness, qigong, yoga. And the thing is that they are not perceived as religion, they are not perceived as problematic, and on the contrary, sometimes they are seen with some sympathy and unperceived as part of this religious diversity that sometimes we study particularly. So contrasting, for example, with some Islam or Sikh expressions. So would be the same if for example, instead of these yoga groups, we found a group of people praying or doing Muslim prayer in the middle of Parc de la Ciutadella. It would be the same perception, for example. We can talk about the sacralization of some spaces of the city, or what is more, there is alternative layers of meanings and significations of different parts of the city. And another example of this sacred context, or this resignification with some spaces with this sacred idea, is, for example, most of the public equipments in Barcelona, they regularly program qigong, yoga, tai chi activities, and it was shocking how a Buddhist leader were explaining us, okay, we want to do some activity in this public equipment, but if we present ourselves as religious, they will not allow us to do this practice, but if we present ourselves as culture or something that is for the well-being, they will not have any problem in terms of using these spaces. And finally, beyond these more informal forms and more or less ritualized expressions beyond traditional religions, we have been doing ethnography of an organization in Barcelona. 3 minutes, okay. Very quickly. The organization in Barcelona that defines themselves as Buddhist but not part of the Buddhist organization, that they organize dynamic meditations in the city. They cross the main part of the city of Barcelona, so the most central parts of the city, they are crossed. They do not ask for religious permits, which is easier and quicker in terms of organizing these kind of things. And it's shocking because when we contrast and compare with other religious minorities, these kind of procedures are more complex and sometimes very difficult. And I would like to finish with some discussion points, which are the things that emerge from this inductive approach to this religious reality. The first thing is that in sociology of religion, there has been this debate around the sacralization of the street or the secular return of religion. And what we have seen with this kind of expressions is a deregulation and deproblematization of some kinds of religious expressions that make us think how we accommodate religion in urban spaces, in these spaces that are usually highly regulated and securitized, as the previous presentation have shown. No? So there is a huge debate of what counts as religion and what are the political implications and social implications of defining something or perceiving something as religious or not. There is also a debate in terms of the regimes of visibility of religion, as the previous presentations also have shown. And sometimes the religious minorities claim this right of being visible in terms of having a right of being part as political actors in the city. But when analyzing also these expressions that want to be more invisible, we think whether this claiming visibility can lead to hypervisibility and stigma, and if you become more invisible, you have also advantages in terms of being part of this flow of the city and avoiding any specific regulations and controls. And there is another thing which links to the third point, which is the fact that in this invisibility, there is also a social class issue, because most of the people that are practicing these kind of things are middle white class. And also this leads us to think whether what impact the continuous practice of these kind of expressions in some part of the city can have for a specific neighborhood or places of the city, if they have consequences in terms of gentrification or in terms of gentrification.
And I think that I have to finish. The concluding remarks is this idea that I've told you that I'm presenting a very open and ongoing thing that we are thinking and researching, which leads to some questions in terms of what are the impacts of religion on the city and how this diversity should be approached from a theoretical and methodological point of view. Thank you very much. Thank you so much, Anna. I guess all of you provided a lot about religious landscapes in the urban spaces and the uses of public space from the religion point of view. And we have like 10 minutes of debate. Well, 6 minutes, but we can extend it to 10 if you wish. So who's the first? Who wants to ask something? Nobody. Oh, there's one question there. Well, thank you very much for the presentations. My question is to Anna, specifically about the relationship between public space and this idea of proliferation and dislocations. Why? Because there is a kind of fixity in public space, so there's also this idea that there's a scarce or a lack of public space or space. So when you're talking about proliferation and dislocations of symbols, is there a kind of competing logic, I mean, in the process of placing these symbols in public space? I mean, is there a kind of competition between the groups, the religious groups? I don't know if... Anyone else before Anna answers? Yeah. Another question, please. Thank you. To Anna, also are you investigating the Latin American groups and the groups related to Pachamama and stuff like that? In terms of, is that one of the groups that you're organising? And then also, are you also including possibly the old Catalan traditions now, the San Joan and the fire festivals, as being old traditions which stem from spiritual, religious, that have now mutated, no? And then to the other authors, ¿está bien en inglés? Sí. Bueno, voy en español. Sobre esta situación con tu pesquisas, ¿no? En los últimos años, con los ataques, con la violencia en París y en Barcelona, es un tema muy grande. ¿Y cómo fue esta parte en la discusión con esas comunidades sobre la amenaza de violencia neonazi y defensa o organización con otras comunidades, la Antifa o cualquier cosa en lugares, y este tema, porque como para facilitar más diálogo sobre este tema. Gracias. Merci. So, thank you for the questions. Can we go back first, Anna, and then Victor, and then Eduard? Okay. Okay. Thank you very much for the questions. The first one, it's very interesting. I haven't thought about that, but if I have to be honest, I don't know. I would say that I think that no, but I will think about that, and I will translate this question to the rest of the team that works the other religious groups, because maybe it's one thing that we can extend and explore regarding the other confessions that are part of the project. We have just explored this idea of symbols regarding these frontier religions, but maybe it's interesting also to see. I don't know if Victor could add something on that. And then regarding the second question, yeah, it's right. In Madrid, for example, there is a person working in this kind of things, particularly in the Parque del Retiro, and he has identified these Pachamama and these shamanism groups using the park. We haven't found this in Barcelona. Huh? La festa de la terra, no.
the night before San Juan, there's the Inti Raymi festival down by the beach with the Ecuadorian Peruvian communities Okay. and some Bolivia. So it's tomorrow? No, it's on Saturday, so maybe it's a thing to explore. Thank you very much. Vale, primero, sobre los conflictos sobre mezquitas y la relación con las autoridades. Bueno, yo hago trabajo de campo en París y en Barcelona y mi tesis es una comparación entre dos casos de estudio. Entre la Goutte d'Or, que es el barrio que he presentado, y el Raval de Barcelona, que es un barrio muy parecido, como aquí también, ¿no? La Morería, que se presentó en gentrificación y tal. Y aparte también he hecho trabajo de campo en la prosperidad, aparte de mi tesis, en el caso que ha presentado Eduard, también he estado ahí. Y yo creo que el tema de los conflictos sobre mezquitas en Europa es un tema transversal y transnacional, pero sí que se observan diferencias entre países, y yo lo que he podido ver tanto en Francia como en el caso francés y en el caso español, o en el caso de París y Barcelona, que hay diferencias y que hay relaciones distintas y que dependen de factores históricos, factores sociales, factores políticos. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de Francia, todo este tema de la laicidad, pero no solo, y también el pasado colonial, es muy importante para entender la relación entre las comunidades musulmanas y las autoridades francesas. Y, por ejemplo, en el caso que yo he presentado, es muy interesante ver cómo la parte mezquita, la parte de oratorio de este instituto, se concedió a una asociación que depende de la Gran Mezquita de París, que es ese proyecto colonial que, si han estado en París, conocen, han estado al lado de Notre Dame, una gran mezquita de estilo Art Nouveau, modernista, en el centro de París, que fue un símbolo de la política colonial francesa sobre el Islam. Y bueno, es una asociación que depende de este organismo, que a la vez depende a día de hoy del gobierno argelino, la que gestiona este espacio, ¿no? Y, por ejemplo, en Francia hay como esta voluntad de buscar asociaciones que sean más o menos complacientes, que sean más o menos manejables para gestionar los centros de culto. En el caso de Barcelona y la situación es diferente, y también hay una especie de management, ¿no?, de esta pluralidad religiosa a través de la Oficina de Asuntos Religiosos del propio ayuntamiento, que acompaña las minorías religiosas, pero que también, también impone normas y regula, ¿no?, como se ha mostrado, ¿no? Pero digamos que es un poco la relación entre las asociaciones religiosas y las autoridades, yo creo que difiere dependiendo de los países. Y bueno, he hecho el campo que yo conozco, después sé, por ejemplo, hay una tesis, ¿no?, que se defendió hace unos años de Marcel Mausen, que comparaba Marsella y Ámsterdam, y en la que mostraba también dos modelos completamente distintos de manejar el conflicto, manejar la demanda de las asociaciones islámicas de construir mezquitas. Y a la pregunta que ha hecho a Ana, y como Ana me ha aludido, sí que decir, yo no sé si en términos de competición, pero yo sí que creo que la emergencia de estas expresiones o la visibilización de ciertas expresiones en el espacio público, no sé si responde a una lógica de competición, pero sí una lógica muchas veces de revertir el estigma asociado a las minorías religiosas. Y en el caso yo, por ejemplo, aparte de mi tesis, también trabajo en el proyecto de Ana y haciendo temas de Islam y haciendo el tema de la Shura, cómo se celebra la Shura en las distintas ciudades, que es esta celebración por parte del Islam chií. Y ahí, por ejemplo, sí que podemos ver cómo el propio ritual de la Shura, esta expresión en el espacio público, para los chiíes es como revertir no ya el estigma, sino un doble estigma, porque es una minoría dentro de una minoría y, por tanto, el ritual en el espacio público es como una inversión de las relaciones de poder, tanto en el seno de las comunidades musulmanas como entre comunidades musulmanas y sociedad en general. Y una cosa que he observado en el Raval, en el otro barrio donde hago trabajo de campo, no sé si competición, pero sí, por ejemplo, pude entrevistar una comunidad evangélica que estaba muy cerca de una mezquita, de una de las mezquitas más importantes de Barcelona, y bueno, hay relaciones que no son del todo pacíficas entre las comunidades, y cómo unos se perciben a los otros, y a veces no, sin que eso suponga un conflicto en el espacio público, pero sí que hay una lógica de tal. Y yo creo que a lo mejor sí que podríamos, y ya acabo, para abrir otra, en el caso, por ejemplo, de
del catolicismo, y ligo con la mesa anterior y la pregunta que Ana había hecho en la mesa anterior, con el tema, por ejemplo, de las comunidades gitanas o romaníes, etcétera, como también, ¿no? Y lo podemos alargar también a otro tipo de inmigración latinoamericana, etcétera, que hay en el caso español, ¿no? Y cómo las iglesias evangélicas protestantes compiten directamente en el espacio público, y el uso del espacio público es una competición para robar feligreses a la Iglesia Católica, ¿no? Y aquí sí que se puede. Sí, poco voy a añadir porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero. Más centrado quizás un poco en el caso de la prosperidad y en la implicación de la ultraderecha en este conflicto, es interesante también preguntarse o reclamar hasta qué punto la administración pública, el ayuntamiento municipal, tiene que implicarse en casos en los que finalmente hay riesgo de que personas de la comunidad musulmana o incluso vecinos y vecinas del barrio puedan ser agredidas solo por pasar por la calle donde en este caso se quería y finalmente se ha abierto esta mezquita. Hay que preguntárselo porque estas organizaciones, estos grupúsculos de ultraderecha tienen una característica común, y es que actúan muy a menudo de forma explosiva. Por ejemplo, ahí se cometen los atentados en las Ramblas. La ultraderecha convoca una concentración aprovechando el conflicto que se está dando en la calle Japón, y siempre actúan de esta forma. Pero en el caso sí que de la prosperidad hay que decir que la implicación también de todas las entidades cívicas, sociales, de vecinos que han participado tanto en la mediación como en la defensa de este proyecto, en el caso del oratorio, han sido fundamentales. Han sido fundamentales. También esta comunidad ya venía arrastrando problemas por querer abrir otro oratorio unos años antes en un barrio a 2 calles de la prosperidad. En ese momento el ayuntamiento no intervino, digamos, en el momento en que lo ha hecho esta vez. Los vecinos no estaban tan organizados, y bueno, es interesante, y sobre todo creo que es importante tener el debate sobre cómo prevenir y qué partes tienen que estar implicadas en la prevención, en el trato de estos conflictos. Es decir, cuantas más partes haya implicadas, y a esto me refiero muchas veces también a que, por ejemplo, la comunidad musulmana tendría que ser un actor clave en la participación de estas comisiones de prevención, por ejemplo, que se pueden organizar para gestionar este tipo de problemas. Son importantes. Entonces, pues eso es un poco el caso concreto de la prosperidad, y así es como se ha desarrollado. Por suerte ahora, pues como he dicho, ya la mezquita se ha abierto. Se ha decretado una orden de alejamiento a los grupos de ultraderecha, pero sigue habiendo tensión en el barrio. Es un problema que es de largo plazo, y hay mucho trabajo que hacer en este sentido. Thank you so much for attending this panel on religious expressions in the urban space. I guess there's a lot of debate on after this, but come back because there's another session, the practices of urban culture, the city as seen, is in 10 minutes, more or less, 15 minutes? 15 minutes. Thank you.